Seguramente esta no va a ser la primera vez que vas a escuchar el término hipertensión arterial, puesto que esta enfermedad es mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Esta enfermedad afecta a más del 30% de la población mundial. Hay muchas personas que la padecen sin saber. Cuando aparecen síntomas, porque ya existen complicaciones médicas, por lo cual puedes estar actualmente padeciendo esta enfermedad sin saberlo. Es decir, 1 de cada 3 personas a lo largo de su vida va a padecer de esta condición. Y padecerla no es el problema, porque los números no engañan. Los números dicen que existe una probabilidad de un 30% de que padezcas de esta enfermedad. El problema es no conocerla y no saber qué factores de riesgo están condicionando, la están agravando. Que si no conoces a cómo sufre tu organismo, puedes acabar con complicaciones graves que te puede llevar a la discapacidad, inclusive a la muerte. Por lo cual, te sugiero que veas este video hasta el final para que puedas entender qué es lo que ocurre con tu cuerpo y cómo puedes corregir tus hábitos, tus estilos de vida para tratar de modificar el progreso y que no acabe con complicaciones, con discapacidad, inclusive con la pérdida de lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra vida. Así que quédate hasta el final para que puedas entender de qué va la hipertensión arterial, ¿ok? Bueno, ¿y qué es la hipertensión arterial? Es la enfermedad que más se estudia en la carrera de medicina. Y creo que si eres médico, eres enfermero o eres técnico de la salud, estarás de acuerdo conmigo. Y es que el conocimiento de esta enfermedad es un recurso vital que tenemos nosotros, el personal de salud, para poder diagnosticar a pacientes que recién están comenzando y evitar posibles complicaciones a corto, a mediano y a largo plazo. Y es que la hipertensión arterial constituye el principal factor de riesgo modificable de enfermedades con alta letalidad, como lo es el infarto agudo del miocardio, el cual constituye la primera causa de muerte en el hemisferio occidental, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica en estadio terminal y las enfermedades cerebrovasculares que constituyen la primera causa de discapacidad. En mi intento de explicarle de manera sencilla, sin tecnicismo, la hipertensión arterial, dibujé esta gráfica que representa nuestro sistema circulatorio. Y para que puedan entender cómo está constituido nuestro sistema circulatorio y qué función tiene, voy a hacer una pequeña analogía. Imagínense el sistema circulatorio como una red de cañerías, la cual estas cañerías se dividen en 2 sistemas o 2 subsistemas. Está el sistema arterial o las cañerías, en este caso las dibujé, las cañerías rojas, que son las encargadas de llevar la sangre oxigenada hacia todas las partes del cuerpo, o sea, hacia todos los órganos. Y luego están las cañerías azules, en este caso el sistema venoso, que es el encargado de recoger toda esa sangre con dióxido de carbono no oxigenada, ya recoger, entregarse del corazón, que el corazón bombea esa sangre hacia los pulmones y a nivel de los pulmones ocurre un intercambio gaseoso que permite a esa sangre nuevamente ser sangre arterial, o sea, sangre oxigenada, para que luego llegue nuevamente al corazón y el corazón pueda enviar esa sangre hacia todo nuestro cuerpo. Ahora bien, lo más importante, en este caso lo que nos compete es conocer el sistema arterial, ¿ok? Que está constituido por arterias o pequeñas cañerías, en este caso yo las dibujé rojas, ¿ok? Que es la sangre rica en oxígeno. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la hipertensión arterial? Pasa algo muy significativo por diferentes causas, pero al final todas las causas lo que provocan es que la luz, el lumen o la luz de esas pequeñas tuberías, esas pequeñas cañerías se vuelvan mucho más estrechas. Normalmente esas cañerías, en este caso las arterias, y las arteriolas, que son las cañerías mucho más delgadas, mucho más finas, que son las que son como pequeñas ramificaciones, ¿ok? Tienen las características que son flexibles, lo que permite expandirse cada vez que el corazón se contraiga y envíe sangre. En este caso va a disminuir la resistencia, ¿ok? A ese flujo de sangre. Pero al final, ¿qué es lo que sucede en la hipertensión arterial? Que por una causa o por otra terminan haciéndose más estrechas estas cañerías, mucho más angostas, y terminan poniéndose rígidas, pierden la capacidad de flexibilidad. Ahora bien, aumenta la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias y como consecuencia ocurre una lesión a nivel del recubrimiento de esas arterias, o sea, de las paredes de esas arterias. Seguimos entonces con la comparación con las cañerías y las cañerías están creadas con un material, las paredes de las cañerías están formadas por un material y en el centro está la luz, ¿no? Entonces, imagínense que ese material sea, por ejemplo, hierro. ¿Y qué es lo que sucede cuando ese material se corroe? ¿Ok? Simplemente disminuye la luz de esas cañerías, de esas tuberías, ¿ok? Igual pasa con las arterias, ¿ok? Simplemente ocurren lesiones a nivel de esas paredes que hacen que aparezca una cicatriz y también afecta a la capa media de ese recubrimiento conocido como endotelio, que normalmente produce un importante mediador químico conocido como óxido nítrico, que es una señal para las paredes de las arterias que le dice tienen que expandirse, tienen que dilatarse porque está llegando demasiado sangre. Y al final se resume que esa lesión produce 2 cosas importantes. Primeramente, disminuye el lumen fisiológico normal del lumen o la luz de esas cañerías, en este caso las cañerías rojas, que son las arterias, y por otra parte disminuye la capacidad de distenderse ya ante ciertas elevaciones de la tensión arterial o de la presión arterial, ¿okay? Ante ciertos momentos. Eso que provoca aumenta la resistencia con la que la sangre atraviesa ese espacio, ¿okay? Lo cual hace que el corazón tenga que trabajar más de lo normal. El corazón está constituido por músculos, igual que el músculo bíceps, que tiene la capacidad de ante ciertos estímulos, ante ciertas situaciones de estrés, crecer. Uno cuando levanta pesas, generalmente el músculo crece para poder resistir a ese nuevo estrés
estrés o esa situación de estrés necesita crecer. Es la capacidad que tiene nuestro organismo de adaptación. Y así pasa con el corazón. El corazón, en este caso, como es un músculo y tiene la capacidad de crecer, se hipertrofia, igual que aparecen con los músculos esqueléticos, ¿ok? En este caso, pongamos el bíceps, ¿ok? Entonces, lo que sucede en este caso es que el corazón ocurre una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que luego esa hipertrofia del ventrículo izquierdo lleva lugar a una cicatriz, a una fibrosis, y hace que el corazón disminuya su capacidad de bombear sangre, que al final conlleva una insuficiencia cardíaca, que se resume que ya el corazón no va a poder llevar la sangre arterial que lleva oxígeno ya hacia las diferentes partes del cuerpo, hacia los diferentes órganos, ¿okay? Pero luego vamos a hablar sobre eso. Entonces, en resumen acá, ¿qué es lo que ocurre? Es una lesión a nivel de esas cañerías rojas, que son las cañerías que llevan el oxígeno. En este caso, el agua limpia lleva el oxígeno o el agua limpia, una lesión que produce dos cosas: una cicatriz que disminuye la luz de esa fisiológica de las arterias, normal de esas arterias, y disminuye la capacidad también para distenderse cuando existen aumentos de la presión. Tengan presente que la presión, hay aumento fisiológico de la presión dados por el ritmo circadiano, ¿okay? Por ejemplo, se sabe que por la mañana generalmente la tensión arterial es mucho más alta dentro de un rango normal, ¿okay? Que por la noche. Por la noche la presión arterial tiende a disminuir, y simplemente esto está dado por los cambios a nivel hormonal a consecuencia del ritmo circadiano, el ritmo de la noche y los días, ¿okay? Bueno, ahora que ya sabes qué es lo que sucede en hipertensión arterial y cómo ocurre un daño a nivel del sistema arterial, aquí en las arterias o las cañerías rojas, que son encargadas de llevar la sangre oxigenada hacia las diferentes partes del cuerpo, hacia los órganos, hacia los diferentes tejidos, ¿ok? Estamos listos para hablar sobre las causas y las consecuencias. Pero antes de eso quisiera explicarle un poco como la línea de tiempo de la hipertensión arterial. Esta gráfica yo le llamé la línea de tiempo de la hipertensión arterial, es algo que no he visto en ninguna bibliografía, pero bueno, y quiero reflejarle, ¿no?, todo lo que es el transcurso de la enfermedad y cómo la enfermedad evoluciona hasta llevar a la discapacidad e incluso la muerte. Primero tenemos las causas o lo que a nosotros en medicina llamamos los factores de riesgo, ¿ok? Y cómo, si no manejamos estos factores de riesgo y no los modificamos, puede llevar a que se instaure la enfermedad. Y luego la enfermedad evoluciona si no tratamos la enfermedad a tiempo, en el momento oportuno. Esa enfermedad puede llevar a complicaciones, y las complicaciones pueden llevar a la discapacidad e incluso a la muerte, como veremos a continuación. Ahora bien, esto, ¿cuándo se puede decir que un paciente o una persona tiene hipertensión arterial? Generalmente el diagnóstico de hipertensión arterial es clínico, aunque se realizan otros estudios para ver si existen ya daños en órganos diana, como el corazón, riñones, cerebro, ojo, inclusive vasos sanguíneos. Muy bien, ¿cómo se sabe que una persona tiene hipertensión arterial? Existen muchos criterios para definir que un paciente es hipertenso, ¿okay? Es algo bien técnico, no lo voy ahora a explicar tanto sobre eso, pero bueno, se dice que se sabe que un paciente es hipertenso, o un paciente se puede diagnosticar como hipertenso cuando se realizan 3 tomas de tensión arterial con un gap, o sea, con un espacio de tiempo entre 3 a 7 días entre cada una de estas tomas en condiciones normales, o sea, cuando el paciente no ha practicado ejercicio 30 minutos antes, no ha tomado ningún narcótico o drogas, no ha tenido relaciones sexuales en ese tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, bajo condiciones normales. Eso aplica para pacientes mayores de 18 años. Y bueno, ¿cuál es la cifra definida, ¿no?, como hipertensión? Bueno, existen varias contradicciones entre autores o entre médicos que se han dedicado su vida al estudio de la hipertensión arterial, ¿ok? Pero la OMS llegó a un consenso y dice que la cifra normal es hasta 140,85. Luego de esta cifra, ¿ok?, 140 de sistólica y 85 de diastólica. La presión arterial sistólica o la tensión arterial sistólica ocurre cuando el corazón prácticamente lo que hace es latir, o sea, se contrae e impulsa la sangre hacia las arterias. Y la tensión arterial diastólica es la presión que hay adentro de las arterias cuando el corazón no está latiendo, cuando el corazón no se está contrayendo, cuando el corazón se está dilatando para permitir la entrada de sangre venosa a partir de la vena cava, ¿ok? Cuando se está llenando para luego hacer la sístole, o sea, contraerse. Ya conociendo esto, la cifra normal es de 140 hasta 140,85. Ahora bien, significa que un paciente que tenga, por ejemplo, 140,90 es hipertenso. Realmente, si cumple con estas 3 condiciones de que son 3 tomas de tensión arterial bajo condiciones normales con un gap entre 3 a 7 días entre cada una toma, sí, realmente se considera hipertenso. ¿Y por qué? Porque es simplemente que un paciente tenga 140,90, esto es un signo. Este es el punto, como yo le llamo, punto de no retorno, en el cual si a partir de ese momento no se empieza a corregir o no se empieza a tratar la enfermedad, puede llevar las complicaciones y puede llevar, por supuesto, como lo estaba explicando, según la línea de tiempo, a la discapacidad o la muerte. Pero bueno, esto también nos hace plantear, bueno, cuáles son las causas o los factores de riesgo. Los factores de riesgo nosotros los clasificamos en 2 grandes grupos: los factores de riesgo modificables y los no modificables. Los factores de riesgo modificables son todos aquellos en los cuales yo puedo eliminar de mi vida, ¿ok?, para
mejorar la enfermedad o la condición que estoy teniendo y que dependen de ellos, ¿ok? O que pueden no solamente condicionar esa enfermedad, sino también que pueden agravarla. En este caso, por ejemplo, tenemos acá el consumo de sodio en exceso, la obesidad, el sedentarismo, el estrés y los factores de riesgo no modificables son los factores de riesgo o las causas que son inherentes a mi persona y cual yo no puedo modificar, como por ejemplo la genética, la herencia. Yo no puedo modificar a mi genoma, yo no puedo modificarlo aunque yo quiera. Luego también la edad, yo no puedo modificar mi edad, aunque sí existen medicamentos o estudios que demuestran que ciertas sustancias ayudan a retardar un poco el envejecimiento. Por ejemplo, en vez de envejecer cada año, que por fecha, o sea, cumples un nuevo año de edad, en vez de envejecer un año, envejece 0.75. Pero bueno, eso es un tema para otro video. Luego tampoco puedo cambiar el sexo, aunque sí existen terapias hormonales dirigidas a crear carácter femenino en el hombre o viceversa o en la mujer. Pero bueno, estas son condiciones atípicas, son situaciones atípicas. ¿Ve? Y luego la raza. ¿Ve? Primer factor de riesgo que tenemos, o sea, o que tienen las personas, o que existe. ¿Ya? En este caso estamos con la herencia, nuestra genética. La herencia tiene un papel importante, yo diría de un 50%, debido a que se han realizado estudios en grupos de hipertensos y estudios genéticos han demostrado que solamente el 50% de ese grupo de personas hipertensas tienen un factor genético, es decir, tienen genes que expresan la enfermedad, solamente en el 50%. Es decir, que antes se suponía de que era una enfermedad con un carácter genético bien predominante y bien fuerte, pero solamente estamos viendo que solo afecta al 50% de los pacientes hipertensos. Lo que sí se conoce es que tener genes que expresan la enfermedad te hacen más susceptible a aquellos factores de riesgo modificables como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de altos niveles de sodio, el estrés, entre otros. ¿Okay? Luego seguimos con el siguiente factor de riesgo, en este caso tenemos la edad. Existe una relación cuantitativa entre la edad y las cifras de tensión arterial. ¿Qué significa esto? Que a mayor edad, mayor cifra de tensión arterial según los estudios lo demuestran. Por supuesto, medicina 2 más 2 no es 4 y existen excepciones. Puede ser que haya pacientes geriátricos, o sea, pacientes mayores de 60 años que tengan cifra arterial normal. Lo que estudios demuestran es que a medida que el paciente se va haciendo más adulto, o sea, más viejo, las cifras tensionales tienden a subir. Eso se explica porque ocurre un envejecimiento fisiológico de nuestro sistema circulatorio en general, de esas arterias, de esas arteriolas, ¿ok? Y por ende, estas arteriolas, esas arterias comienzan a perder la capacidad para distenderse, para hacerse flexibles y disminuir de una manera u otra la resistencia al flujo de sangre que le está llegando. Luego también tenemos el sexo. Existe un predominio de la incidencia de hipertensión arterial en el sexo masculino, mucho mayor que en el sexo femenino y también se explica antes de los 60 años. ¿Okay? Este factor de riesgo depende de la edad. ¿Por qué el sexo masculino se ve mucho más afectado antes de los 60 años que el sexo femenino? Tiene dos explicaciones. Una, que el hombre fuma más que la mujer. De manera general, en cuanto a proporción, los hombres fuman más que las mujeres. Y luego, antes de los 60 años, las mujeres tienen una producción rica en estrógeno que tiene un carácter cardioprotector o protector sobre las enfermedades cardiovasculares, en este caso la hipertensión arterial. Entonces, esta es la explicación de por qué antes de los 60 años el hombre se ve más afectado por esta enfermedad. Luego de los 60 años hay estudios que demuestran de que la mujer llega a igualar al hombre en cuanto a la incidencia, inclusive en algunos grupos logra superar la incidencia de la hipertensión arterial en mujeres que en hombres después de los 60 años. ¿Okay? Luego, otro factor de riesgo que existe en la hipertensión arterial es la raza. La raza negra es la menos favorecida en esta enfermedad, o sea, es la que más se ve afectada. Y también se explica por estudios moleculares. Han demostrado de que la raza negra tiene un mal funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, que para ponerlos un poco en contexto, es una bomba que se encuentra, una bomba es una proteína, ¿okay? Que funciona como un canal que se encuentra a nivel de la membrana celular, que lo que permite un intercambio iónico. Este intercambio iónico lo que permite es tener un equilibrio de iones y el espacio extracelular para regular lo que son las cifras tensionales, porque como ustedes, porque existen elevaciones fisiológicas de la tensión arterial durante todo el día debido al ritmo circadiano. Entonces esta bomba lo que hace es que mantiene un equilibrio de iones, un intercambio de iones, lo que permite es que se mantenga la presión arterial estable, ¿okay? Durante todo el día. Y estas personas tienen un mal funcionamiento de este mecanismo regulador. No voy a caer en detalles, esto es algo bien técnico que realmente a ustedes no les interesa, pero lo más importante es eso, es conocer de que la raza negra es la menos favorecida. Tan es así que generalmente los pacientes de raza negra son muy resistentes a los tratamientos y generalmente son los que más predisposición tienen a padecer complicaciones. Y simplemente se explica por eso, porque son muy resistentes al tratamiento debido a que la mayoría de los tratamientos van dirigidos a tratar a este mecanismo de regulación, ¿okay? Como son los anticálcicos, ¿okay? Pero al final estos mecanismos de regulación en esta raza negra, como te digo, están como un poco defectuosos en comparación con personas de raza blanca. Ahora bien, comenzamos con los factores de riesgo modificables, que son todos aquellos, como le decía anteriormente, que nosotros
nosotros podemos eliminar de nuestra vida y nos hacen que seamos menos predisponentes a padecer esta enfermedad, incluso ayuda a retrasar el progreso de esta enfermedad. Entonces aquí tenemos la ingesta de sodio, ¿okay? La ingesta de sodio excesiva o de sal. Generalmente un paciente de 70 kilogramos de peso debe consumir 2 gramos de sodio al día. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de los pacientes exceden esos 2 gramos, inclusive en los países del primer mundo se registran que normalmente las personas consumen hasta más de 10 gramos de sodio al día. Y esto existe una relación cuantitativa en el consumo de sodio y las cifras tensionales. Lo que significa que generalmente existen pacientes, no todos, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes, cuando uno reduce la ingesta de sodio, generalmente las cifras tensionales descienden. Ya pues existe una relación, como les decía, cuantitativa. Y esto se explica por los mecanismos de regulación que existen en el cuerpo, ya dirigidos a mantener un equilibrio osmolar entre el soluto y el agua. ¿Qué significa? Que generalmente el agua, el líquido, viaja de menor cantidad de soluto de menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto, ¿okay? Y si hay mucho sodio generalmente en la sangre, el agua se desplaza hacia la sangre para tratar de mantener ese equilibrio osmolar, ¿okay? Y lo que hace es que aumenta el volumen sanguíneo, o sea, aumenta el volumen de sangre dentro de las arterias y nuestras arteriolas. Eso es como cuando tienes un grifo y abres el grifo completamente. Si vas hacia el extremo, vas a ver que el agua sale con mucha mayor presión, ¿okay? Y simplemente se explica por eso, porque esto hace que se desencadenen una X cantidad de mecanismos de regulación que al final trae consigo de que aumente la presión arterial, el volumen de sangre, y lleva consigo que aumente la presión arterial. Entonces, ¿qué significa? Que si logramos reducir el consumo de sodio, ¿okay? Logramos modificar este factor de riesgo, las cifras tensionales logran disminuir, ¿okay? Luego, otro factor de riesgo importante que existe es la obesidad y el sedentarismo. La obesidad es un factor de riesgo súper importante y modificable 100%. O sea, uno puede tratar de hacer dieta para disminuir nuestro sobrepeso, ¿okay? Entonces, ¿y qué es lo que sucede con los pacientes obesos? Que generalmente este tipo de paciente tiene un gasto cardíaco mayor, ¿okay? Por lo que tienen hipercinesia, o sea, si el corazón se encuentra mucho más activo de lo normal y que trae consigo que un mayor flujo de sangre hacia las arterias y, por supuesto, aumenta el volumen y aumenta también la tensión arterial a expensas del volumen. Y es lo que sucede. Si baja de peso, generalmente el gasto cardíaco va a disminuir también. Y luego factores también biopsicosociales como, por ejemplo, el estrés, el trabajo, la economía, lleva consigo que el paciente esté sometido a gran estrés y eso produce que generalmente el cerebro produzca una X cantidad de neurotransmisores que le envían señales a nivel de las arterias, a nivel de nuestro sistema circulatorio, a contraerse, en este caso las arterias. Y las arterias disminuyen su calibre y al disminuir su calibre, si alguna vez has utilizado una manguera, al apretar un poco esa manguera te das cuenta que la presión con la que sale el agua por esa manguera o la que pasa por esa manguera es mucho más elevada, ¿okay? Y es precisamente por eso. Inclusive se realizó un estudio en aeropuertos donde se estudiaron pilotos y controladores de tráfico aéreo y se determinó que la hipertensión arterial en controladores de tráfico aéreo era 5 veces mayor que en pilotos. Entonces fíjense qué tan significativo es, ¿okay? En cuanto a las principales consecuencias, si no corregimos los factores de riesgo modificables, que son lo que dependen de nosotros, como consecuencia eso trae consigo que empiece a haber daños en órganos dianas como corazón, riñón, cerebro o inclusive el sistema arterial periférico, en este caso las arterias y las arteriolas, ¿okay? Grandes vasos y también pequeños vasos. Entonces, por ejemplo, en el corazón sucede algo súper interesante. Como les digo, el corazón es un músculo y al ser un músculo, además que funciona como la bomba central de nuestro sistema, o sea, el eje central de nuestro sistema, generalmente el corazón late con una frecuencia determinada. ¿Qué es lo que sucede cuando un paciente tiene hipertensión arterial? Que generalmente el calibre de esas arterias o la capacidad de las arterias para volverse flexibles, expandirse, cuando empiezan a recibir sangre, se pierde, ya disminuye, ya sea porque disminuye el lumen o la luz dentro de esas arterias o porque hay una mayor resistencia. Eso produce, como les digo, una mayor resistencia que hace que el corazón tenga que aumentar su trabajo. Eso trae consigo que el corazón se hipertrofie y luego esa hipertrofia se hace una fibrosis y luego el corazón pierde su capacidad como bomba. Eso trae consigo que se instaure un síndrome de insuficiencia cardíaca donde el corazón no es capaz de llevar la sangre hacia todas las partes del cuerpo y comienzan prácticamente los daños, ¿okay? Pero bueno, esto es un tema para otro video. Esas son una de las complicaciones, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad cardioisquémica, ¿okay? Entre ellos el infarto del miocardio y la angina de pecho. Luego a nivel de los riñones pasa lo mismo. Ese aumento de la presión trae consigo que los vasos, o sea, a nivel de los riñones, en este caso, haya un daño en esos vasos y se afecte lo que es la unidad estructural y funcional del riñón, que es la nefrona. Y trae consigo realmente una insuficiencia renal crónica. A nivel del cerebro ocurren las enfermedades cerebrovasculares, ya sea de tipo isquémica o de tipo hemorrágico. A nivel del cerebro, los vasos que nutren al cerebro o las arterias que llevan la sangre o que nutren las diferentes partes del cerebro se encuentran
encuentran, su calibre se encuentra disminuido, de tal manera que no llega el oxígeno al cerebro y tiene también lo que se conoce como accidente isquémico, igual pasa al corazón por una disminución del oxígeno que llega al cerebro y al final termina con una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica. Igual pasa que el aumento de presión provocado en la hipertensión arterial muchas veces rompe algún vaso y produce lo que es una hemorragia cerebral. Es un caso aparatoso que puede llevar a la discapacidad, inclusive la muerte. Existe un gran porcentaje de pacientes que terminan pacientes como pacientes discapacitados y muchas veces, como les decía, si el paciente no se trata, en este caso la enfermedad cerebrovascular no se trata en el llamado periodo de ventana, principalmente la isquémica, el paciente termina con una discapacidad importante y al final termina casi siempre con invalidez. ¿Okay? Bueno, los ojos también se ven afectados y simplemente es porque sucede prácticamente lo mismo. Ocurre un estrechamiento de las arterias que nutren al globo ocular, ¿okay? A las diferentes partes del globo ocular, es lo que es estrechamiento y un endurecimiento, se vuelve mucho más rígida, es lo que se conoce como arteriosclerosis, que trae consigo lesiones a nivel del globo ocular, ya sean hemorragia, ya sean isquemia, que lleva consigo una disminución de la visión. ¿Okay? Entre otras. O sea, esto da solamente lo que son los daños, o sea, la cardiopatía hipertensiva, lo que es la retinopatía hipertensiva, lo que es la nefropatía hipertensiva y lo que es las enfermedades cerebrovasculares de causa hipertensiva. Generalmente eso da a cada uno de estos órganos da para un tema. ¿Okay? Pero bueno, esto el tema es que tengan un conocimiento general sobre hipertensión arterial y qué es lo que sucede. Entonces lo que sucede es eso, un estrechamiento de la luz de esas arterias, las arterias se vuelven más rígidas, lo que se conoce como arteriosclerosis y simplemente por las cicatrices que va dejando ese aumento de la presión a nivel de lo que son las paredes de las arterias, ¿okay? Se vuelven menos flexibles, mucho más rígidas. Y luego a nivel del sistema vascular periférico, o sea, de todo lo que es las arterias y las arteriolas que irrigan o que llevan el oxígeno hacia todas las partes del cuerpo, lo que sucede es prácticamente lo mismo. Ocurre una arteriosclerosis y que lleva consigo a que inclusive haya ruptura de esos pequeños vasos, lo que produce hemorragia, inclusive produce ulceraciones a nivel de los miembros inferiores, trombosis a varios niveles. O sea, si no se tratan los factores de riesgo que nosotros podemos modificar, como es el sedentarismo, la obesidad, como es el estrés, como lo es el alto consumo de sodio, simplemente la hipertensión arterial evoluciona a complicaciones y que puede llevar a la discapacidad o la muerte. ¿Okay? Bueno, ya que hemos visto la causa, hemos visto las consecuencias, ustedes se estarán haciendo una pregunta. Bueno, ¿qué síntomas y signos me podrían indicar de que estoy padeciendo hipertensión arterial? Como les había dicho anteriormente, esto es una enfermedad que tiene un progreso insidioso, es una enfermedad que se instaura de manera lenta y progresiva. Y cuando aparecen síntomas y signos es porque ya existen daños en órganos diana generalmente. Como por ejemplo, el signo que aparece cuando un personal de la salud o tú mismo te chequeas la tensión arterial y esta muestra cifra por encima de 140,85. Esto es un signo de que ya la enfermedad está instaurada y que si no se trata oportunamente puede evolucionar a complicaciones. Luego existen otros síntomas como por ejemplo la cefalea suboccipital o cefalea frontal o cefalea periorbital. Generalmente esta aparece porque el riego sanguíneo al cerebro ha disminuido y aparece como una expresión de esta. ¿Ve? Y tiene la característica de que es pulsátil y muchas veces despierta al paciente. También a nivel ocular el paciente comienza a tener visión borrosa, visión escotoma o pequeñas manchas y también disminución de la agudeza visual. El paciente nota de que ya no ve, de que ha perdido poco a poco la visión, que antes que podía ver letras o leer mucho más fácil, siente que tiene que hacer un mayor esfuerzo visual para poder entender, ¿no?, lo que está leyendo. Bueno, otro síntoma que puede aparecer es la nicturia, que no es más que el paciente comienza a orinar más de lo habitual en las noches, que esto puede indicar de que ya está instaurada una insuficiencia cardíaca. Y otros síntomas frecuentes son el zumbido de oídos, son el vértigo, la fatiga, el cansancio. Bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos visto en este video, hemos visto que la hipertensión arterial es la enfermedad más estudiada en la medicina porque constituye una enfermedad que tiene un inicio insidioso, es una enfermedad que cuando aparecen síntomas ya es porque existen daños en los principales órganos diana, que el principal signo de que ya tienes hipertensión arterial es cuando te hacen una toma de tu tensión arterial y está por encima de 140 de tensión arterial sistólica y 85 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica, que si no se toma a tiempo puede evolucionar a complicaciones, incluso a discapacidad y a la muerte, que existen factores de riesgo que no podemos modificar y factores de riesgo que sí podemos modificar y sobre los cuales podemos trabajar, como es disminuir el consumo de sal, disminuir el peso corporal, controlar el estrés, evitar el sedentarismo, que existen síntomas y signos que pueden ser indicativos de que ya presentamos la enfermedad y que pueden indicar de que ya tenemos algún daño en alguno de nuestros órganos diana. Ahora te aviso que en el próximo video de esta serie de hipertensión arterial estará hablando sobre el diagnóstico y el tratamiento, por lo que te exhorto que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas ahora y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando lancemos el próximo video. También te agradecería muchísimo que me dejaras un like y compartieras este video con tus familiares y amigos y de esa manera cooperas con mi misión de llevar mis consejos de salud a más personas. Además, si te quedó alguna duda acerca de este tema, puedes dejarla en los comentarios, siempre leo y este feedback me sirve muchísimo para luego crear otro video de esta serie respondiendo preguntas frecuentes de mi audiencia. Sin más, hasta la próxima y recuerda que tener la enfermedad no es el problema, no conocerla sí.